Muestreo aleatorio sistemático. Realizado por Cristian Morales y mi persona Jason Pérez Otálvaro. Contenido. Definición y características del tema. Desarrollo del método. Tamaño de la muestra. Ventajas y desventajas. Y algunos ejemplos en el transcurso del desarrollo del contenido. El muestreo sistemático es un tipo de muestreo que es aplicable cuando los elementos de la población sobre la que se realiza el muestreo están ordenados. Este procedimiento de muestreo se basa en tomar muestras de una manera directa y ordenada, a partir de una regla determinística, también llamada sistemática. Concretamente, lo que queremos decir es que a partir de una sola unidad que se seleccione en primer lugar, el resto de unidades de la muestra vienen determinadas automáticamente al aplicarle a dicha unidad una regla de selección sistemática. Bajo este procedimiento de muestreo, entonces, por ejemplo, seleccionamos cada número, definido del nombre de una lista, o por ejemplo cada decimosegunda casa de un lado de una calle, cada quincuagésima pieza de una línea de montaje. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa de tuberías donde lo que se hacía era tomar inicialmente, arrancar producción, y lo que se hacía era que cada cierto número de de tubos, se tomaba una muestra la cual era analizada en el laboratorio de calidad. Entonces, al principio lo ideal era encontrar el arranque. ¿Cómo así que el arranque? ¿En qué momento tomábamos la primera muestra? Para esto también hay un cálculo. Una vez se ha definido entonces el arranque, ya sabemos que a partir de esa muestra, cierto número de tubos, se va a seleccionar otra vez la muestra para analizarla. Por ejemplo, en un lote de 100 tubos, el arranque siempre se hacía al segundo tubo, y a partir de ahí se muestreaba cada 50 tubos. Cuando el lote era muy pequeño, entonces ya no se seleccionaba cada 50 tubos, sino cada cierto periodo más corto. Otro ejemplo es: a la salida de un supermercado se encuesta una persona, después de que han salido 10. O en una línea de empaque se muestran bolsas de carne de pollo tomando uno de cada 35 que pasan. El desarrollo del método consiste inicialmente en la obtención de una muestra sistemática del tamaño n de una población n. Se logra a partir del cálculo del salto sistemático del que hablábamos anteriormente. Entonces, ¿qué es el cálculo sistemático? Es el punto en el que, si se conoce n, que es el tamaño de la población, y si por experiencias anteriores se puede estimar a n, entonces k, que es el salto sistemático, se realizará en el muestreo, se realizará cada vez que pasen k elementos, es decir, de 1 en k. En el ejemplo que poníamos de la tubería, ya sabíamos que k era 50 tubos. ¿Por qué? Porque cada 50 tubos íbamos a seleccionar una muestra para analizarla. Antes de iniciar el muestreo, lo que se hace es seleccionar aleatoriamente un número entre 1 y k, que ese será la primera muestra. Después se sigue la regla de 1 en k, lo que decíamos anteriormente también. En caso de que no se conozca n, se escoge n como un valor exploratorio y luego se determina el valor de la muestra. Cuando digo desconocer n, me refiero a n mayúscula, que es el tamaño de la población. Entonces, es ahí donde debemos escoger un n minúscula exploratorio y luego para determinar el valor de la muestra. Arranque aleatorio. Como decía el compañero, el arranque aleatorio es un número gamma entre 1 y k. Este número permite obtener la primera unidad muestral. A partir de esa primera unidad, lo que vamos a hacer es, le vamos a sumar el k para que ese valor que nos va a dar ahí sea la siguiente unidad que vamos a tomar como muestra. Así sucesivamente vamos a ir saltando de k en k, pues en todo el resto del ejercicio. Ya en lo que tiene que ver con las estimaciones
del muestreo tenemos la estimación de la media y su intervalo de confianza. Entonces, lo primero que hay que hacer es estimar la media del proceso. Para eso tenemos que la media poblacional es la misma media muestral. Entonces, cada uno de los valores o datos que tenemos de la muestra se suman y se dividen en el total de datos, como se hace normalmente un promedio. A partir de ahí, entonces empieza la creación del intervalo de confianza. Luego que tenemos la media, lo que debemos hacer es que para encontrar el intervalo de confianza para esa media se encuentra la varianza de la muestra, que ya sabe, pues según la ecuación que tenemos aquí con ese cuadrado, calculamos entonces la varianza, que es la sumatoria de cada y sub i menos la media elevado al cuadrado, y todo eso dividido por n-1. Luego de calcular la varianza muestral, entonces se procede al cálculo de la varianza de la media, B sub y barra estimado. Que, ojo, esta debe ser menor que la varianza muestral para que nos dé buenos resultados. Así que se obtiene el estimador de la varianza de la media, donde tenemos que n mayúscula es el tamaño de la población y n minúscula es el tamaño de la muestra. Cuando n es muy grande, el factor del paréntesis de esa ecuación se puede eliminar. ¿Por qué? Porque si miramos bien, n mayúscula es muy grande menos un n minúscula que es pequeño, eso va a tender al mismo valor. Y si dividimos eso sobre n, nos va a dar aproximadamente 1. Entonces, luego de tener este cálculo de la varianza de la media estimada, procedemos entonces a la creación del intervalo de confianza, donde la varianza de la media, a la varianza de la media se le obtiene la raíz cuadrada, y esta, como es raíz, ya se convierte entonces en la desviación estándar. Y esto se multiplica por 2 y se le resta la media. Entonces, para la creación del intervalo de confianza, entonces se le resta de un lado y se le suma del otro con un intervalo que tiene un 95% de seguridad. Bueno, para conocer o explicar más claramente lo que anteriormente acabamos de decir, tenemos el siguiente ejemplo, que es de una productora de chorizos, la cual desea conocer el contenido de grasa promedio de la producción diaria. Nos dan la producción diaria, que son 200 productos, y nos dan, siendo este n mayúscula, y nos dan el n minúscula, que es la muestral, que dice que se seleccionan 15 productos sistemáticamente. Entonces, cuando hablamos de sistemáticamente, ya sabemos que es con el valor K, que cada K, entonces vamos a seleccionar 15 productos para analizar. Entonces nos dicen que indiquemos la media estimada y su intervalo de confianza al 95% de seguridad. Entonces tenemos en la tablita los datos, los cuales son en gramos. Estos datos pues son datos ficticios del ejemplo. Es un ejemplo que encontramos en el documento. Nos parece que está bien ilustrado. Entonces, tenemos todos los datos. A esos datos le sacamos la media muestral, que ya habíamos dicho que era la misma media poblacional. En este caso nos da de 18.67, utilizando la ecuación de la media muestral. A partir de ahí, entonces se calcula la varianza muestral, o sea, S cuadrado. Nos está dando que es 21.24. Y ya la varianza de la media, utilizando estos datos, entonces lo aplicamos en la ecuación y ya nos está dando pues la varianza. Y a partir de ahí ya calculamos el límite del error, que es 2.28. Entonces, sumando y restando 2.28 de la media, se obtiene el intervalo de confianza, que entonces nos daría que el intervalo de confianza para la media estaría entre 16.38 y 20.96. Si los datos en gramos de esos chorizos se salen de ese rango, ya empiezan a darnos resultados que no son muy confiables. Bueno, ahora se procede al cálculo del tamaño de la muestra para estimar la media. Aquí hay que tener claro que entre más grande sea la muestra, el intervalo de confianza para la media será más pequeño.
Entonces, para definir el tamaño de la muestra, lo que se hace primero es definir el tamaño del intervalo esperado. Definimos entonces AB mayúscula como la distancia que se desea entre la media y el límite superior de la media, según las unidades que vamos a utilizar. Es decir, B viene siendo como esa distancia que nosotros queremos que tenga desde la media hasta el límite superior. Y luego, teniendo B, entonces se procede al cálculo de la variable D. D es una variable que depende netamente de B, por como se observa en la ecuación que tenemos. Luego de eso, se calcula n minúscula, como lo vemos con los datos de la ecuación que tenemos. Hay que tener en cuenta que para encontrar el tamaño de la muestra, o sea, n minúscula, se requiere conocer de antemano la varianza poblacional, la cual, si no se conoce, se puede hacer de la siguiente manera. 1. Investigar pruebas anteriores donde se haya calculado la varianza. O 2. Si se conoce el valor mínimo y el máximo, el rango dividido entre 4 puede ser un estimador. O 3. Obtener una pequeña muestra, luego calcular el tamaño de la muestra correcta utilizando los datos ya recopilados. Otra cosa es que la varianza poblacional, el estimador que se tiene es la varianza muestral. Como ejemplo a lo mencionado por el compañero, tenemos en una productora de chorizo se desea conocer el contenido de grasa promedio de la producción diaria. Si al día se producen 200 productos y por experimentos previos se sabe que la varianza es de 21.24 gramos, vamos a encontrar el tamaño de nuestra muestra necesaria si le permite un error máximo de 1 gramo de error. Teniendo el valor de B, vamos a hallar D que se halla con B al cuadrado sobre 4, esto nos da en este caso 0.25. Ya reemplazamos este valor en la fórmula con que vamos a hallar el NB minúscula, que en este caso sería el tamaño de la producción, que es 200, por la varianza sobre la producción diaria menos ese error por D, que en este caso es 0.25, más la varianza. Eso nos da un total de 59,83 gramos. Como el resultado se redondea en este caso a 60, y como la cantidad es muy alta, porque el límite de error se seleccionó muy pequeño, por eso nos da ese valor pues, tan alto. Esto finalmente nos traduce que cada 60 gramos vamos a tomar una muestra. En algunas condiciones es difícil conocer el valor del tamaño de la población de n mayúscula. Por ejemplo, el número de plantas pequeñas en una parcela, o el número de árboles en cierta región, o el número de una fauna silvestre. En tal caso, el tamaño de la muestra se calcula con la siguiente ecuación. Para hallar esa n, con esta fórmula nos damos cuenta de que S es la desviación estándar, la vamos a multiplicar por 1.96, y B es el error máximo permitido. Esta ecuación es con el 95% de seguridad. Luego de esto se procede a la estimación del total de una variable. Entonces, el estimador del total es tau, y este tau se multiplica. Para hallar tau se multiplica n mayúscula por la media, donde ya nosotros sabíamos que n mayúscula es el tamaño de la población. Luego de tener el estimador del total, lo que se hace es calcular o presentar el intervalo de confianza del total, como se hace de la misma manera que lo hicimos anteriormente, donde para encontrar el intervalo de confianza del total, primero lo que se hace es encontrar la varianza de la muestra, calculada con la ecuación que tiene S cuadrado. A partir de ahí se obtiene la varianza del estimador del total y se le agrega el término n. Vemos que es un poco diferente al estimador de la varianza de la media,
que teníamos en la ecuación del principio. Ahora se va a hacer, pero para el total, para el estimador total. Entonces, el término n se le multiplica al total de los elementos t. Y está al cuadrado porque está dentro de la varianza. La varianza de la media se le obtiene la raíz. O sea, a la varianza de la media se le obtiene la raíz cuadrada. Y se convierte a desviación estándar. Y esto se multiplica por 2. Se le resta y se le suma a la media y se conforma el intervalo con el 95% de seguridad. Para que nos quede más claro lo que acabamos de decir, entonces le mostramos el siguiente ejemplo, el cual es en una huerta de 600 manzanos de primer año de producción. Se desea estimar el total de la producción. La muestra se realizó sistemáticamente, muestreando uno de cada 30 árboles. Además, se desea conocer el intervalo de confianza del total al 95% de seguridad. Y los datos se muestran en la tabla. Entonces, ya tenemos n mayúscula, que es 600. Y a partir de los datos del ejemplo, calculamos la media. Entonces, al multiplicar el tamaño de la población por la media, hallamos tau estimado, que es 14.67. Entonces, a partir de ahí se calcula entonces la varianza muestral S cuadrado y nos da un total de 13. Y la varianza del total entonces es B de tau estimado. Y se calcula, nos da entonces que 226.154. Esa sería la varianza del total estimado. Y a partir de ahí entonces ya calculamos el límite del error. Nos da 951.11. Y si se suma y se resta 951.11 del total y se obtiene entonces el intervalo de confianza para el total, para tau. Entonces nos dice que tau está entre 13.719 y 15.629. Entonces, como se hizo anteriormente, acá también se debe encontrar el tamaño de la muestra, pero esta vez para estimar el total. Igual que anteriormente, se define B mayúscula como la distancia que se desea entre el total y el límite superior, según las unidades que se utilizan. Luego se calcula el valor de D, en este caso cambia, porque mira que tenemos B cuadrado, que D es igual a B cuadrado sobre 4N cuadrado, y aquí ya los datos están al cuadrado. Y a partir de ahí se calcula el valor de n minúsculo, que entonces sería el valor del n, o sea, la muestra. Donde tenemos que sigma cuadrado es la varianza poblacional, o en su defecto se utiliza el estimador S cuadrado. En este caso, para calcular el total se debe conocer n. Es por eso que no hay ecuación simplificada para el tamaño de la muestra n minúscula. Como lo decíamos lo decía el compañero anteriormente, que se calculaba a partir de un factor 1.96. En este caso no, porque obligatoriamente se debe conocer el valor de n mayúsculo, es decir, el total de la población. Por último, entonces se procede a la estimación de estos mismos resultados, pero ya para una proporción. Entonces, los objetos a observar se dividen entre los que tienen una cualidad y los que no la tienen. A los objetos que tienen la cualidad se les asigna el número 1 y a los demás el número 0. Y si P es la proporción de elementos que cumplen cierta cualidad, entonces se puede estimar mediante una muestra. El estimador es el que se muestra ahí en la ecuación P gorrito, que significa P estimado, el cual no es más sino la sumatoria de cada y sub i dividido n, es decir, es el promedio de los objetos que tienen cierta cualidad. Y una vez se obtiene la muestra, se puede entonces obtener el valor Q, que es igual a 1 menos P, es decir, 1 menos la proporción. Y la varianza muestral se calcula como se muestra en la segunda ecuación, que S cuadrado es igual a P gorro por Q gorro, es decir, P estimado por Q estimado. Y
la varianza del estimador es B gorro, B gorro en función de P gorro, y es igual a la ecuación pues que tenemos, la tercera ecuación que tenemos para hallar la varianza del estimador. Luego de eso se procede a mostrar el cálculo del intervalo de confianza para la proporción. Bueno, entonces, luego de haber calculado la varianza del estimador, se procede entonces a encontrar el intervalo de confianza para la proporción. Como se muestra entonces en la ecuación, no es sino utilizar la varianza, sacarle la raíz cuadrada, entonces ya sería la desviación estándar del estimador, se multiplica por 2 y se le resta la proporción estimada. Y eso se suma, se hace, se le suma, perdón, se le suma y se le resta la proporción para calcular entonces el intervalo de confianza para esa proporción. Finalmente, lo que se hace es calcular el tamaño de la muestra para estimar la proporción. Y esto ya se vuelve repetitivo, ya eso lo hemos hecho así al igual que en los casos anteriores, también se hace, pero en este caso teniendo en cuenta la proporción. Y básicamente en eso consiste este método de muestreo sistemático. Este ejemplo que tenemos en pantalla nos ilustra claramente lo que acabamos de hablar con respecto a la proporción. Entonces dice que en la Sierra de Arteaga se desea saber cuántos pinos han sido atacados por una plaga de un escarabajo de la corteza. Se estima que existen 1050 pinos en la zona a muestrear. La muestra se realiza de manera sistemática, caminando en una línea, tratando de recorrer todos los pinos y muestrear uno en cada 50. Entonces se muestrearon 21 pinos con los siguientes resultados. Entonces, como decíamos anteriormente, los pinos que tienen la cualidad, en este caso es que sean atacados por el escarabajo, están marcados con el número 1 y los que no están marcados con 0. Entonces la proporción se calcula a partir de ahí y tenemos que la proporción es de 21 pinos, 4 tienen el problema de los escarabajos, para un total del 19% de los pinos. Entonces a partir de ahí ya vemos que se calcula la varianza muestral, se calcula la varianza de la proporción y finalmente se calcula el límite del error para encontrar entonces el intervalo de confianza de nuestra proporción. Ya para terminar, sabemos que como cualquier método de muestreo o de análisis, este también tiene sus ventajas y sus desventajas. Como ventajas, ¿qué podemos decir? Que este es un método fácil de aplicar. Esta es una de las principales ventajas de utilizar el muestreo sistemático. Porque es muy sencillo, porque permite que el investigador añada un grado de sistema o proceso en la selección aleatoria de los sujetos. También se puede decir que no siempre es necesario tener un listado de toda la población. Es decir, el muestreo aleatorio sistemático sobre el muestreo aleatorio simple tiene la garantía de que el muestreo se hará equitativamente sobre la población. Existe una posibilidad de un muestreo aleatorio simple que permite una selección por conglomerados de sujetos, pero ya ese no nos corresponde a nosotros. Esto es eliminado sistemáticamente en el muestreo sistemático, entonces ahí es donde se ve la ventaja. Finalmente, una tercera ventaja es que cuando la población está ordenada, siguiendo una tendencia conocida, asegura una cobertura de unidades de todos los tipos. Como desventajas del método, que podemos decir que si la constante de muestreo está asociada con el fenómeno de interés, se puede hallar estimaciones sesgadas. ¿Cómo así? O sea, que si el proceso de selección puede interactuar con un rasgo periódico oculto dentro de la población, si la técnica de muestreo coincide con la periodicidad del rasgo, la técnica de muestreo ya no será aleatoria y la representatividad de la muestra se ve comprometida. Bueno, compañeros, esto era que se acaba de exponer, lo vamos a ilustrar en un pequeñito video para que veamos. Para ciertos muestreos, en especial en aquellos con poblaciones grandes, se necesita mucho tiempo para tomar una muestra aleatoria simple. Por
elige un individuo al azar y a partir de él a intervalos constantes. Se eligen los demás hasta completar la muestra deseada. Su fórmula es la siguiente. K es igual a n mayúscula entre n minúscula, donde K representa el número de intervalos. N mayúscula es el número de la población y n minúscula es el número de muestra que se desea obtener. Por ejemplo, aquí tenemos una población de 90 frijolitos, de los cuales queremos obtener una muestra de 15. Primero, usamos la fórmula de K igual a n mayúscula entre n minúscula, donde n es igual a 90 y n minúscula es igual a 15. El resultado de este nos da el intervalo, o sea K, que viene siendo 6. Entonces, cada 6 frijolitos vamos a tomar uno hasta llegar a la muestra deseada. Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es así como obtenemos un muestreo aleatorio sistemático. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y esperemos pues que hayan podido comprender la exposición que acabamos de hacerles acerca del muestreo sistemático. No queda más que nuevamente reiterarles las gracias a todos. Feliz día.